Hola amigos, les habla su amiga Gada Jiménez. Seguimos con el segundo capítulo del primer libro de Adán y Eva. Este capítulo habla que ellos quedaron débiles cuando dejaron el jardín, el cual comienza así. Adán y Eva dice débiles cuando dejan el jardín. Dios envía su palabra para alentarlos. Sin embargo, cuando nuestro padre Adán y Eva salieron del jardín, caminaron la tierra con sus pies, sin saber que estaban caminando. Bueno, pues, ¿qué significa que estaban caminando sin saber que estaban caminando? Es que el alma descendió desde un estado de conciencia pura e intuitiva hacia la ilusión del mundo material, el libre albedrío y la desconexión temporal de la presencia divina. ¿Y cómo es que se aplica el estado de inconsciencia espiritual? Antes de comer del fruto prohibido, recuerdan, Adán y Eva estaban investidos de vestiduras de luz espiritual y no tenían una conciencia enfocada en el ego o en la materialidad. El ego es un letargo que cuando se transgrede no solo se pierde la moralidad física, sino también su percepción elevada de lo espiritual. Segundo, el caminar sin rumbo señala el Midrash que al salir se encontraban en un mundo dual del bien y del mal, donde comenzaron a vivir con instinto básico y necesidad material. El hecho de caminar sin saber representa a la humanidad vagando en la ilusión, donde el verdadero propósito espiritual se oculta detrás de la lucha cotidiana por la supervivencia. El Zohar, el texto fundamental de la Cábala, lleva este concepto a un nivel más profundo, refiriéndose a los niveles del alma, Neshama y Nefesh. Ahora bien, continuando con el versículo 2, dice, y cuando llegaron a la apertura de la puerta del jardín y vieron la extensión de tierra ante ellos, cubierta con piedras grandes y pequeñas y con arena, temían y temblaban cayendo sobre sus rostros por el temor que les sobrevino y quedaron como muertos. El Zohar enseña que el Edén representa el mundo de la emanación y el intelecto puro. Al pecar, el alma se condensó y descendió a los mundos inferiores de la creación y de la acción. Continuamos con el versículo 3, el cual dice, dado que hasta este momento habían estado en la tierra del jardín bellamente plantado, con todo tipo de árboles, ahora veían a sí mismos una tierra extraña que no conocían y nunca habían visto. En el versículo 4 continúa diciendo, además se encontraban en el jardín llenos de la gracia y de una brillante naturaleza y no habían vuelto sus corazones hacia las cosas terrenales. El sueño profundo. El Zohar describe que la caída provocó un estado de adormecimiento y eliminación espiritual. Caminar sin saber que caminaban simboliza que la humanidad quedó atrapada en el plano terrenal, operando en piloto automático, espiritual, cautivos de la ilusión material, o sea, las cáscaras o en hebreo llamada klipot, sin ser conscientes de la dimensión divina que sostiene la realidad. Su extrema debilidad también se debió a que al salir del Edén, el ser humano pierde su conexión directa con lo divino en su forma pura, asumiendo una naturaleza física sujeta a la enfermedad, el envejecimiento y la necesidad de trabajar para subsistir, y no menos por el surgimiento del impulso hacia el mal, o sea, el Yetzer Hará. Este Yetzer Hará, o bien la inclinación al mal, se introdujo y el hombre ya no está programado para la voluntad, sino que debe luchar constantemente para inclinar sus decisiones hacia el bien, o sea, hacia el Yetzer Hator. Desde la exégesis judía, la debilidad significa la apertura a la autonomía,
al depender de sus propias fuerzas y no de la providencia milagrosa del jardín. El ser humano se convierte en un socio activo de Dios en la creación. Adán y Eva, al desfallecer por haber visto la nueva tierra que les esperaba, tuvieron una crisis espiritual profunda, conocida como un espejismo de la fe. Representa el paralizante temor que experimentaron como ser humano al enfrentarse a la inmensidad de lo desconocido y a la dura realidad terrenal, olvidando su conexión con lo divino. Comparamos sobre este profundo temor con la historia de los 12 espías, cuando Moisés envió a explorar la tierra prometida, la cual se encuentra registrada en la porción semanal de la Torá llamada Shelach. Al entrar en Canaán, los 12 espías se enfrentaron a dimensiones de la realidad que rompieron sus expectativas espirituales. La arena y las piedras significaría al ver la vasta expansión de tierra cubierta de arena y piedras, habitada por gigantes en algunas versiones midráshicas. Los espías se aterrorizaron. Las piedras simbolizan los obstáculos de la materialidad pura, mientras que la arena representa la falta de forma, lo abrumador y lo inabarcable. Sabemos que en el desierto el pueblo hebreo vivía protegido por las nubes de gloria, recibiendo de la mano del cielo y estudiando la Torá junto a Moisés. Al enfrentarse a la tierra de Canaán, se dieron cuenta de que tendrían que luchar, cultivar la tierra y lidiar con la naturaleza humana y mundana. En el pensamiento hebreo, la caída sobre sus rostros y parálisis simboliza el choque entre la utopía y la realidad. Y el temblar y el quedar como muertos era el terror a perder su nivel espiritual y su fe ciega, sintiéndose espiritualmente muertos ante el desafío de transformar un entorno terrenal hasta en un lugar sagrado. Pues bien, continuando con el último versículo del capítulo 2, dice, por esto Dios tuvo piedad de ellos y cuando los vio disminuidos ante la puerta del jardín, les envió su palabra a nuestros padres, Adán y a Eva, en su estado caído. Sin embargo, esta transición no es vista como un error irreparable, sino como un proceso pedagógico del Creador. Al salir del Edén, el ser humano pasó de ser un receptor pasivo de la gracia divina a ser un socio en la creación, o sea, tikkun olam, la reparación del mundo. Hasta aquí, amigos, gracias por ver, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.